Sol, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Yo quiero invitarle a que disponga en su corazón en unirse a nosotros en esta mañana, a darle gloria y honra al único Dios que lo merece. Amén. Señor, damos gloria y honra. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, Jesús. Oh, bendito Dios. Te exaltamos a ti, Jesús. Vamos, si tienen la libertad de adorar con sus propias palabras al Señor. Su palabra dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En esta mañana no estamos físicamente acá en presencial con todos los hermanos, pero en nuestra casa, ahí donde nos encontramos, es un buen momento para darle gracias al Señor en esta mañana. Decirle: Señor, gracias por todo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos a ti nuestras manos, Señor. Oh, sí, Jesús. Decimos: quiero levantar a ti mis manos. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder
a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe la gloria. Levante su voz con nosotros y diga: recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. en mí, en mí. Te exaltamos a ti, Señor Jesús. Estamos listos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Te exaltamos, Señor. Y decimos: vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
de Dios eres porque tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque tú eres porque vivimos hoy y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, creación te adora, los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque tú eres porque vivimos hoy. Y eres quien nos liberta, tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque tú eres porque vivimos hoy y vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. te doy gloria, gloria A ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, es tu cruz, la que me salvó, me rescató, y un momento allí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Decimos una vez más, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te damos gloria, Señor, en esta mañana. Amén. Gracias. Tuya es la gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre. Tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor, por tus llagas nosotros somos sanos, Dios. Señor Jesús, te exaltamos a ti, Señor. Señor, también levantamos una oración, Señor Jesús, por aquellas personas que puedan estar pasando, Señor Dios, alguna enfermedad, algún momento difícil, Señor Jesús. Confiamos, Señor Dios, que tú eres nuestro sanador. Oh, sí, Dios. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, Mi victoria está en ti. Oh, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, Eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. sí, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Tú eres nuestro sanador, Dios. Y nuestra confianza está en ti, Dios.
si lo decimos en esta mañana, mi confianza está en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Sí, Señor. El Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero.
En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano el Romántico, de Fernando el Católico, de Isabel la Ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es una bendición estar nuevamente en esta comunicación a través de este medio para meditar en la palabra de Dios y disponer nuestro corazón para este día tan particular, tan especial que destinamos para buscar del Señor de una manera, digamos, más colectiva. Desafortunadamente aún no tenemos la oportunidad de reunirnos, pero la expectativa es que pronto podamos volver a ese tiempo de reunión. Esta mañana vamos a meditar sobre un tema que ha venido siendo desarrollado a lo largo de este mes, como nos lo anunció el pastor al inicio del mes, acerca de la forma como Dios ha llamado a personas y las ha llamado para una misión especial en medio de circunstancias igualmente especiales. Y el tema sobre el cual vamos a meditar esta mañana es Lutero, un hombre llamado y usado por Dios. Naturalmente, al decir Lutero nos estamos refiriendo a Martín Lutero, la persona, digamos, representativa de la Reforma Protestante. Y vamos a empezar haciendo una lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en los versículos del 10 al 15, y les invito a que busquen en sus Biblias, o si quieren seguir la lectura, yo voy a hacer la lectura de este pasaje para tener un marco de referencia. Dice de la siguiente manera, Hechos 9, 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tomemos un tiempo para hablar con Dios y que Él guíe nuestra meditación durante estos siguientes minutos. Padre nuestro que estás en gloria esta mañana, con agradecimiento en nuestro corazón venimos delante de ti a buscar tu rostro, a buscar de tu presencia, a buscar de tu guía, a buscar de tu enseñanza, y con nuestra disposición queremos adorar y glorificar tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Permite, Señor, que podamos en este tiempo ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar con una interrogante. ¿Qué tienes de parecido? ¿Qué tienes tú de parecido a Martín Lutero, el líder de la Reforma Protestante de la Iglesia de Cristo? ¿En qué te pareces a Martín Lutero? Y vamos a iniciar nuestro tema haciendo una reflexión en 3 aspectos en los cuales vamos a organizar nuestra reflexión. Primero vamos a reflexionar sobre el modo como Dios obra a través de los humanos. Luego vamos a reflexionar un poco sobre la experiencia de Martín Lutero y su papel en la Reforma Protestante, pero con énfasis en la Iglesia de Cristo. Y luego vamos a reflexionar sobre cómo el obrar de Dios a través de Martín Lutero nos incluye. Y vamos a empezar entonces por el punto 1, el modo de obrar de Dios a través de los humanos. Y para esto vamos a empezar haciendo una identificación de la relación con la que Dios inició con Adán y Eva. Cuando leemos los capítulos 1 y 2 de Génesis, nos encontramos con que Dios creó todo lo que existe y cuando lo había creado vio y su reflexión, su manera de expresar aquello que había creado, dijo que era bueno en gran manera. Y esta creación incluyó a Adán y Eva. Él los había creado para tener una relación con ellos y Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba con Adán y hablaba con ellos y les daba las instrucciones directamente de lo que debían de hacer. Sin embargo, vino un momento en el que esa relación de Adán y Eva con Dios tuvo una ruptura. Esa ruptura se produjo como resultado de que, dice la palabra, de que la serpiente era astuta y trajo una tentación a inicialmente Eva acerca del fruto que Dios había indicado que no debían comer. Y les estimuló de tal manera que vieron esa fruta como codiciable, así que comieron. Y entonces Dios un día baja y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán no contesta. Insiste, Adán, ¿dónde estás? Y entonces cuando lo encuentra, le dice, ¿que por qué se está escondiendo? Y Adán le dice que tuvo miedo porque le dio vergüenza estar desnudo. Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Y empieza todo un relato del infortunio, inculpándose unos a otros. Esta ruptura tiene consecuencias, y las consecuencias quiero citarlas como el doctor David Busick en su libro Camino, Verdad y Vida las describe. Y dice el doctor Busick que esa transgresión del pecado, esa comisión de un pecado que tuvieron ellos, produjo temor como todo pecado, produjo vergüenza como todo pecado, aislamiento y muerte. El resultado del pecado de Adán tuvo esas consecuencias: temor, vergüenza, aislamiento y muerte.
El doctor Leonel de León, en una de sus prédicas, refiriéndose a este mismo suceso, lo describe con lo que él le llama las 3 T's: la tentación, la transgresión y la tragedia. Bajo estas condiciones, entonces, Adán y Eva ya no pueden estar en ese entorno donde era la presencia de Dios y son expulsados del huerto del Edén. A partir del libro del capítulo 3 de Génesis nos encontramos ya con que Adán y Eva son sacados del huerto del Edén. Y el punto por el que quise hacer este relato inicial es porque a partir de que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, Dios ya no interviene directamente en el acontecer de la creación, sino que lo hace a través de personas a las que Él llama. Y entonces, la razón por la que Dios, a pesar de que ha expulsado a Adán y Eva del huerto del Edén, mantiene una forma de cómo tener relación con su creación, es porque Él desea redimir, desea restaurar la relación de Dios con el hombre, pero no puede hacerlo con el hombre en pecado, porque Dios no puede estar en esa relación. Así que Dios inicia una misión que Él mismo se asigna, se le conoce como la missio Dei o la misión de Dios, y es la búsqueda precisamente de redimir al hombre de su transgresión a una nueva relación con Dios conforme a la creación original. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunas manifestaciones de ese llamado que Dios hace a algunas personas para que cumplan una misión en la búsqueda de redimir al pueblo. Es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de este mes, y al inicio del mes el hermano Paquito nos hablaba acerca de el llamado de Isaías, y el hermano Pedro nos hablaba acerca de el llamado de Jeremías, y ahora vamos a mencionar algunos otros que la Biblia dice, y quiero empezar por Abraham, y digo Abraham, no Abraham, porque cuando él es llamado es identificado como Abraham. Veamos lo que dice Génesis 12, 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos entonces un primer llamado a alguien a través de quien Dios espera producir un beneficio para esa creación que Él ama y con la que desea tener relación. Abraham entonces fue un hombre usado por Dios a partir de que él acepta el llamado y es obediente a Dios. Un segundo personaje que es muy interesante también citar es Esther. Esther llegó a ser reina en medio de circunstancias en las que ella no podía haber llegado ahí. Pero cuando ya está en el reinado, hay una manifestación, se revela el por qué ella ha llegado al reinado. Y entonces veamos lo que dice Esther 4:14. Dice, hablando Mardoqueo a ella e instruyéndole o instándole a que acepte el llamado que Dios le está haciendo, y dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú, refiriéndose a Esther, y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther entonces, a partir de que comprende que no está ahí para ser reina por sí, sino que está para ser reina y tomar una acción en favor del pueblo de Dios, ya no tiene temor, pone en riesgo su corona y su vida con tal de cumplir lo que Dios espera de ella. Así encontramos también al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro fue llamado por Jesús para un propósito muy importante: apacentar sus corderos.
Y el Señor estaba preparándose ya para partir. Encontramos en el último libro del capítulo de Juan, en el capítulo 21, y vemos en los versículos 15, 17, hablando de cómo el Señor Jesús entra en una comunicación específica con el apóstol Pedro, y dice en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan: cuando hubieron comido, Jesús llamó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro era entonces, en ese momento tan particular de la vida del Señor Jesús, cuando Él se estaba preparando para partir y volver al Padre y dejar a sus discípulos, Pedro era una figura clave para mantener integrado a ese grupo hasta que llegara el momento en el que viniera el Espíritu Santo y cada uno fuera dispersado al cumplimiento de su propia misión. Y un último personaje que quisiera citar, porque marca un punto significativo en el curso de la iglesia, es Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia, pero Saulo no había perseguido la iglesia por un afán codicioso o porque él quisiera hacerse en sí mismo de poder. Él tenía un celo por la iglesia y él creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Pero él tiene un encuentro con el Señor Jesús y esto lo cambia por completo. Pero esa trayectoria de Saulo desafía a Ananías, como lo vimos en el pasaje inicial, y cuando Dios le dice a Ananías que vaya a asistir a Saulo, ahora el hermano Saulo, Ananías se resiste a ir, y ahí encontramos ese versículo tan particular en el que Dios le aclara a Ananías por qué es que debe de ir, y le dice: instrumento escogido me es este. En el versículo 15 de Hechos 9. Bueno, cada uno de los personajes que fue llamado para esta Missio Dei se encontraron en un escenario similar, una situación difícil en la cual pudieron haber rechazado el llamado que Dios les hacía, pero el sustento divino los respaldó y los preservó para aceptar el llamado y ser usados por Dios. Observemos entonces que a partir del capítulo 3 de Génesis, tras la expulsión del huerto del Edén, Dios ya no interviene directamente. Y estamos en esa etapa todavía y han pasado muchos sucesos a lo largo de ese tiempo. Hoy precisamente estamos conmemorando uno de los eventos más significativos de la Iglesia de Cristo. Estamos en el 504 aniversario de la Reforma Protestante y es un momento en el que la Iglesia de Cristo es retornada a el camino estrecho, a la senda antigua, a eso que originalmente la Iglesia le llamó el camino. Y quiero, para exponer esta parte histórica de la Reforma Protestante, apoyarme en uno de los historiadores que a mí particularmente me ha sido muy ilustrativo, y me refiero a César Vidal, quien es un historiador español que fue obligado a salir de España por exponer sus pensamientos tan explícitamente y tan directos en cuanto a lo que acontece inadecuadamente en el mundo, y se sitúa en Estados Unidos. Él ha manifestado abiertamente sus ideas en las cuales objeta la tendencia al comunismo, la tendencia al homosexualismo, la tendencia al feminismo, la tendencia a la ideología de género, entre otras ideologías contemporáneas, y no porque él rechace a las personas que tienen este tipo de pensamiento, sino que lo que sucede es que este tipo de pensamiento ha demandado una tolerancia que, como él lo dice,
es una tolerancia que casi implica arrodillarse ante las ideologías que estas personas sustentan. De manera que la Biblia en realidad no respalda ninguna de estas tendencias de manera concreta, pero incluso algunas de estas tendencias han promovido la quema de la Biblia en algunas oportunidades, y otras han intentado modificar la Biblia pretendiendo hacerla de tal manera que pueda ser satisfactoria para sus preferencias, asumiendo que al cambiar la Biblia la conducta impropia va a verse bien. Bueno, la razón por la que me parece interesante la postura de este historiador es porque precisamente se basa primero en los hechos históricos, pero segundo, sus postulados están sustentados en los preceptos bíblicos. Y la referencia que él hace es al hecho de que todo inicia en relación a la Reforma Protestante, bueno, con algunos sucesos anteriores, pero en la Europa del siglo XVI, la Iglesia se encontraba en un momento en el que ya se había dado lo que se conoció como el Gran Cisma, el momento en el que la Iglesia occidental y la Iglesia oriental se dividen, y precisamente se dividen por la insistencia que el arzobispo de Roma tenía, en el sentido de que todos los obispos deberían de subordinarse a él, porque él se constituía al estar en Roma como la cabeza del imperio, y además eso lo hacía el sucesor de Pedro, con lo cual no había una coincidencia con los demás obispados, y por eso la Iglesia de Occidente, bueno, no acepta eso y se separa con la Iglesia que se convierte en la apostólica y romana. Entonces, esto ha venido sucediéndose, y hay un evento que en el año de 1514 se sucede, y es que hay un joven de 23 años que es un obispo ya, conocido como Alberto de Marburgo o Alberto de Alemania, y él tiene un obispado y tiene otras funciones en la iglesia, pero él quiere un obispado más. Él quiere el obispado de Maguncia, y el obispado de Maguncia le interesa a él por razones que voy a describir más adelante, pero el hecho es que la iglesia no permite que una persona tenga dos obispados, lo cual no era lógico y no era aceptado. Sin embargo, el Papa León X ve la oportunidad de que este joven se haga de ese nuevo obispado, porque le va a representar un ingreso económico significativo para el propósito que el Papa tiene, que es la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿para qué eran esas construcciones tan ostentosas como la basílica que pretendía crear? Es que en ese momento era un referente el tener construcciones majestuosas, porque hacían parecer que las personas ostentaban poder. Bueno, entonces, para poder resolver este asunto, el Papa generosamente le otorga el obispado de Maguncia a Alberto, pero Alberto tiene que pagar el dinero acordado, pero como no lo tiene, entonces el Papa le ofrece que venda las bulas papales, que son salvoconductos para poder sacar personas más rápido del purgatorio. Así que empieza la venta de las bulas papales, y esta venta llega entre los diversos territorios a un lugar de nombre Wittenberg. Y en este lugar de Wittenberg hay un monje que está desarrollando una actividad pastoral en una iglesia y tiene una muy buena relación con sus feligreses, de nombre Martín. Y este monje Martín se relaciona muy bien con sus feligreses, y por eso ellos le cuentan con entusiasmo que ya compraron la bula papal para poder sacar a su hijo pequeño del infierno, o a la tía fulana del infierno, o a la mamá o al papá, pero con una preocupación, que al haber pagado esa bula papal ya no van a tener dinero para los zapatos cuando venga el tiempo frío del invierno que está por entrar en Europa, y tampoco para el alimento. Entonces él entra en un cuestionamiento: si el Papa puede sacar por dinero a los pecadores del
purgatorio, ¿por qué no lo saca por amor? Y entonces él plantea una discusión sobre ese tema y otros temas y construye lo que se conoce como las 95 tesis y las clava en la puerta de su iglesia, lo cual era normal, era una práctica propia de la época para invitar a una discusión teológica. Sin embargo, debido a que las personas que están comprando esas bulas papales o que no pueden comprarlas, se ven en la crisis de que si la compran se quedan sin dinero para el sustento en el invierno y si no la compran no pueden sacar a su familia del purgatorio, encuentran un respaldo en lo que está diciendo Martín Lutero y ahí se inicia todo el suceso en el cual Lutero va a cuestionar la conducta papal. Hay mucho más que decir de esto y es todo un contenido histórico. Yo aprecio mucho la decisión que en su oportunidad tomé de ir al seminario y estudiar en la formación teológica del seminario, a la cual invito a quienes tengan el entusiasmo de hacerlo, porque verdaderamente aprende uno mucho y yo estoy agradecido con el seminario por todo lo que he aprendido. Y quiero trasladarme ahora a el énfasis de qué es el estímulo que la Reforma Protestante o cuál es la incidencia que la Reforma Protestante tiene para el acontecer contemporáneo y dónde está su importancia en el asunto. Es que la Reforma Protestante, como un suceso que se acontece en la Iglesia de Cristo, porque recordemos que en ese momento solo existía la Iglesia ortodoxa en el oriente de Europa y la Iglesia romana, apostólica romana, en el occidente de Europa. Pero aquí está un esfuerzo por esa iglesia llevarla de nuevo justamente a la palabra de Dios. Pero desafortunadamente esa reforma no sucede en la iglesia. Y entonces, ¿qué hay? La iglesia genera una contrarreforma. El papado inicia una contrarreforma que va a distinguir sus características propias frente a las características que está planteando la reforma, que está postulando un regresar a la Biblia, un tener como centro a Dios, un tener como centro la fe, un tener como centro la gracia de Dios y entender que la gracia de Dios es lo único que nos da la oportunidad de salvación. Entonces, la Reforma Protestante empieza a hacer su postulado y se encuentra con la contrarreforma que trata de evitar que esto suceda. Entonces, quiero que tengan en mente la Reforma frente a la contrarreforma, la Reforma impulsada por Martín Lutero y la contrarreforma sustentada por el papado y todo su proceso. Y entonces César Vidal, que es al que estamos siguiendo, nos propone 4 efectos que se produjeron por la Reforma Protestante. Y estos 4 efectos que voy a citar, que él menciona, no son exclusivamente para la Iglesia de Cristo, sino que se produjeron de beneficio amplio a las sociedades donde la reforma se instauró. Y vean ustedes que donde la reforma se instauró vino a ser el norte de Europa y donde no se instauró vino a ser el sur de Europa. Por eso hay una diferencia entre el norte europeo y el sur europeo que está expresado en otro tipo de estudios. Pero ahora quiero hacer énfasis a qué efectos produjo la Reforma Protestante. El primer efecto, trajo la libertad de la ignorancia. Quiero hacer énfasis que estoy tomando estos 4 postulados de los que este historiador nos plantea. ¿De qué manera se manifestó la libertad de la ignorancia? Bueno, el primer postulado era que la autoridad estaba en la Biblia y que cada creyente debería de leer la Biblia, porque esa fue la experiencia de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero llegó a la Biblia y leyó la Biblia, se dio cuenta que los postulados que se estaban comunicando estaban equivocados. Entonces, él proponía en su reforma protestante que cada feligrés leyera la Biblia por sí mismo y pudiera buscar la sabiduría de Dios ahí, no digamos los líderes de la iglesia. Pero eso estaba vedado solo para ciertas personas. Entonces, ¿cuál era el problema? La gente no sabía leer. Y si tenía que leer la Biblia, había que enseñarle a leer. Y ahí nace
la educación gratuita y obligatoria para los niños. Ahora todos toman este principio como un derecho, como un algo del que todos son padres, del que todos son generadores, pero realmente fue este espíritu de la iglesia, de la reforma, llevar a las personas a leer la palabra de Dios, lo que despertó ese conocer de la palabra de Dios. Y ese conocer de la palabra de Dios produjo otras libertades. Entonces la primera libertad fue la libertad de la ignorancia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres a partir de leer. Segundo, libertad del despotismo. Sucede que la visión de la reforma difería de la contrarreforma en el sentido de que la reforma veía la autoridad en la palabra escrita y esa debía ser la ley que guiara a la iglesia. Si la palabra de Dios dice que es de esta forma, de esa forma debe ser aceptada. La contrarreforma no planteaba así. La contrarreforma decía, no, la autoridad está en las instituciones. Para la iglesia, para lo espiritual, la autoridad es la iglesia y para lo político, la autoridad es el rey. Entonces, lo que diga el rey, esa es la ley. Y lo que diga el líder de la iglesia, en este caso, en la contrarreforma, el Papa es, pero al final eran personas. Y cuando se iba al estudio de la palabra de Dios, se encontraban con un suceso que era muy revelador. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por esa causa, los países que se identificaron y se formaron y se desarrollaron a la luz de la reforma protestante, como es el caso de los Estados Unidos, nunca hicieron descansar toda la autoridad en un solo hombre, sino que ellos se fueron en la línea de dividir los poderes, y por eso es que se identifica que los países que tuvieron esa característica no fueron a las dictaduras, porque no pusieron el poder en un solo hombre para siempre, sino que estuvieron conscientes de que las personas eran susceptibles de fallo, y por lo tanto, solo si se descansaba en la palabra de Dios, en la sola palabra de Dios como autoridad, y sometidos todos los que ejercían cualquier tipo de liderazgo a la autoridad de la palabra de Dios, podía existir alguna posibilidad de no ir al despotismo. Por eso es que la reforma protestante es postulante de la libertad del despotismo. El tercer aspecto al cual hace referencia como resultado de la reforma protestante este estudio es que trajo la libertad de la pobreza. Y es bien revelador cuando se hace la identificación de dónde los países se tornaron desarrollados y dónde los países se tornaron subdesarrollados. Y el asunto radicó en la comprensión que tenían del trabajo y de la economía. La reforma protestante impulsó la lectura de la palabra de Dios. Sola palabra era una de sus identificaciones. Solo la Biblia tiene la autoridad. Entonces, al leer la Biblia se encontraron con que efectivamente el trabajo era algo que Dios había dado al hombre antes de que el hombre pecara. Por lo tanto, en Génesis de los capítulos 1 y 2 ya estaba incluido el trabajo como una forma de actividad y de responsabilidad humana. El hombre debería identificarse con el trabajo y no importaba el tipo de trabajo que hiciera. Desafortunadamente, desde la perspectiva de la contrarreforma, la idea era que cualquier trabajo manual era no honroso. De hecho, uno de los aspectos que este señor Vidal nos relata sobre el acontecer en la reforma protestante era que el trabajo de la ama de casa era considerado por Martín Lutero tan digno como el trabajo del juez, como el trabajo del gobernante, como el trabajo de un pastor en la iglesia. Y él decía que era tan digno y a veces más que el que otros hacían, que lo hacían de manera indigna. Mientras que
en la Contrarreforma esto iba a ser un trabajo que no se consideraría digno como otros. De suerte que desde la perspectiva de la Reforma había que trabajar, y trabajar de lo que fuera, pero hacerlo con honradez, hacerlo como la palabra de Dios les había enseñado. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Pero el otro aspecto que también fue significativo desde la perspectiva de la Reforma fue la economía. Y es que sucede que desde la perspectiva de la Contrarreforma, los aspectos de los dineros estaban muy circunscritos para el grupo que lideraba. Y manifestaban rechazo a ciertas prácticas, como por ejemplo el hecho de poder tener un préstamo con intereses. Se miraba indigno, se miraba incorrecto, a pesar de que había una serie de prácticas impropias. Pero los judíos, que no eran católicos, se encargaron del tema de las finanzas. Como para ellos eso no era problema, porque desde la perspectiva bíblica ya lo habían entendido, entonces ellos se encargaron de las finanzas. ¿Cuál fue el resultado? Que ellos fueron los que generaron las capacidades económicas y financieras. Pero la Reforma Protestante y quienes identificaron la Biblia como su guía y entendieron que en la Biblia estaban instrucciones para el manejo de las finanzas, vinieron a constituirse también en adecuados administradores de los recursos y se convirtieron en personas capaces de producir. Resultado, la Reforma Protestante sacó a los países de una condición de pobreza en la cual casi estaba idolatrada. De hecho, todavía algunas posturas desde la Contrarreforma son postulantes de la idea de que casi hay que idolatrar la pobreza. Entonces, la Reforma Protestante también impulsó una libertad de la pobreza. Y el cuarto aspecto, la cuarta libertad que es identificable es la libertad de la corrupción. Hoy parece que fuera un tema moderno, contemporáneo, pero realmente es algo que viene de mucho tiempo atrás. Y vean ustedes lo interesante que sucede. Sucede que en la Contrarreforma, desde la corriente que la Iglesia en esa oportunidad tenía, el Papa impulsaba la idea, y no impulsaba la idea, sino que era una doctrina de la Iglesia que quizá todavía esté vigente. No he estudiado con precisión si todavía está vigente, pero hacía una distinción de tipos de pecado: los pecados veniales y los pecados mortales. Por eso es que se hablan de los 7 pecados capitales o algo por el estilo. Pero los pecados veniales eran aquellos tipos de pecados que no eran tan graves. Es decir, habían ciertos pecados que con ciertas prácticas no tan costosas se libraban. Ahora habían otros que esos eran más complicados. Entonces el problema que se plantea es que la mentira y el robo, entre otros pecados, estaban dentro de los pecados veniales. Y por lo tanto, todos los que se desarrollaron dentro de la corriente de la Contrarreforma y que no se afirmaron en los conceptos bíblicos que planteaba la Reforma Protestante, que decía hay que regresar la Biblia y solo la Biblia tiene la verdad, no las personas o las instituciones, sino que la Biblia como palabra de Dios, se encontraron con que los pecados veniales y los pecados capitales no era bíblico. Los pecados desde la perspectiva bíblica son pecados, no importa su característica. El alma que pecare, esa morirá. Y más preciso que eso, el Señor Jesús todavía fue más insistente cuando identificó que aún las intenciones de nuestro corazón eran objeto de pecado y que ameritaba ponerlos delante de Dios. Él dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya incurrió en pecado. Ni siquiera ha actuado, ni siquiera ha dicho nada, solo está en su mente. Entonces, si eso que era tan poco visible se constituía en pecado, ¿cuánto más aquello de apropiarse? ¿Y saben qué es lo interesante? Lo que relata esto, y precisamente el autor dice, el expositor al que estoy citando dice que voy a poner, dijo él, un ejemplo de lo que acontece en mi país, para que ustedes no se sientan mal con lo que con tener que aceptar lo que pasa en sus países. Pero él dice, en mi país es muy común que las personas
se roben las toallas de un hotel o se saquen las cosas de la oficina y se las lleven a su casa, porque son pecadillos veniales. El problema, dice él, es que más tarde van a estar a cargo de los dineros del Estado. Entonces, debido a que la Reforma Protestante llevó a las personas a la Biblia y a la lectura propia de la Biblia, a su compromiso con la Biblia, se encontraron con que pecados como la mentira y el robo eran pecados, tan graves como cualquier otro pecado. Que no habían pecados aceptables y pecados no aceptables. Y debido a que eso sucedió, los países que desarrollaron dentro de la perspectiva de la Reforma Protestante, fincada en los principios bíblicos, son menos susceptibles a la corrupción. Sin embargo, el hombre no puede ser confiable plenamente. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre, por eso necesita controles, por eso necesita supervisión. Y cuanto más la tiene, a veces más incomoda, pero más beneficio le es. Es esa ausencia de compromiso con ciertas prácticas impropias la que a muchos países los ha llevado a la corrupción. Recapitulando entonces, la Reforma Protestante trajo la libertad de la ignorancia, la libertad del despotismo, la libertad de la pobreza y la libertad de la corrupción. El resultado entonces, pues, del llamado que Lutero en su oportunidad tuvo, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Esther, que en medio de una situación difícil fueron llamados a asumir un papel importante en lo que Dios quería hacia la misión de Dios, que es redimir al humano con Él. Encontramos que hay una responsabilidad en la cual nosotros también estamos involucrados. Y es aquí donde pasamos al tercer punto, cómo el obrar de Dios a través de Martín Lutero nos incluye. Damos gracias a Dios porque la Iglesia del Nazareno ha tomado la identificación con la Reforma Protestante y particularmente con su postulado de la Iglesia reformada siempre reformándose. No es una reforma que, como ya se alcanzó, ya terminó. De hecho, muchas de las iglesias que iniciaron en la Reforma con Martín Lutero han terminado, como dice el apóstol Pablo, habiendo empezado por el Espíritu, vais ahora a terminar por la carne. La Reforma plantea que es una iglesia reformada, siempre reformándose. Pero ¿de qué manera nos incluye a nosotros? Sucede que una de las características de la Reforma Protestante, tras la Reforma naturalmente, es que se reconoció y se aceptó el concepto del sacerdocio universal. Es decir, usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Pero qué implica ese real sacerdocio? Bueno, implica que yo me puedo presentar delante de Dios, lo cual anteriormente estaba reservado a los sacerdotes y yo tenía que ir con el sacerdote para que él me comunicara con Dios, pero el Señor Jesús rompió el velo del templo y eso nos dio a través de él acceso al lugar santísimo. Entonces, ese ejercicio de sacerdocio también implica el comunicar el mensaje de salvación. Si nosotros nos encontramos en un entorno en donde hay una necesidad física, espiritual, material, y está en nuestra posibilidad brindar esa ayuda, es nuestra responsabilidad hacerlo. Ese es el ejercicio. El ejercicio de la iglesia es llevar el mensaje de salvación a través de su testimonio, pero también a través de la acción deliberada de presentar el mensaje de salvación como única alternativa para ser redimidos por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Satanás siempre va a estar
interrumpiendo esa acción de la iglesia. Siempre habrá oposición. Si reconocemos, si entendemos, como la palabra de Dios lo describe, que cuando se está en pecado, se es esclavo de Satanás, entonces la tendencia siempre va a ser a rechazar el mensaje de salvación, respondiendo al que nos esclaviza. Pero cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y postulamos este mensaje de salvación para otros, estamos aceptando el llamado, estamos siendo responsables con el compromiso que tenemos, pero estamos llevando la oportunidad de salvación, llevando la oportunidad de la libertad. Nosotros hemos sido bendecidos con recibir esa luz de la palabra de Dios. Nosotros tenemos a nuestro alcance leer la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad cumplir con ese compromiso. Volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿puedes identificar alguna similitud entre tu situación particular y la de Martín Lutero? ¿Estás en un entorno en donde se necesita algún tipo de ayuda espiritual, física, material? ¿Estás experimentando ese llamado? Bueno, Martín Lutero aceptó el compromiso que él experimentó, como lo experimentaron los otros personajes que vimos antes. Que el Señor nos ayude a asumir esta responsabilidad y que en las palabras de Dios para nosotros esté el eco de lo que en Hechos 9:15 el Señor dijo acerca de Saulo, más tarde conocido como Pablo, que pueda decir de nosotros: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, a nuestro contexto, a donde nosotros nos encontramos. Y yo quisiera, si esta mañana alguien que no ha aceptado al Señor Jesús nos está escuchando y que quisiera reorientar su vida y ponerla en la línea de una persona reformada, una persona que regresa a la comunicación con Dios a través de la fe, a través de la gracia de Él y a través de reconocer que solo su palabra guía, pues bueno, que acepte el mensaje de salvación, el Evangelio del Señor Jesús, a través del cual podemos ser libres, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Para muchos, nuestra condición de libres en Cristo es esclavitud. Para quien tiene la luz de Cristo, la libertad de Él es libertad. Quiero invitarles a que oremos un momento y que agradezcamos a Dios por la bendición de podernos haber encontrado con Él, de haber tenido el privilegio de ser aceptados en su redil, de haber sido beneficiarios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de podernos acercar a su palabra como lo postuló la Reforma Protestante. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad y que entonces podamos nosotros tener el agradecimiento a Dios como cristianos reformados, quienes reconocemos solo a Dios la gloria, solo la fe en Jesucristo como nuestro sustento, solo la gracia redentora de Dios como la generadora de nuestro sustento y solo la Biblia como la autoridad para guiarnos en el camino. Padre nuestro que estás en gloria, esta mañana hemos recordado el acontecer que tus siervos en su oportunidad experimentaron cuando reorientaron a través de tu guía, a través de tu palabra, el curso de la iglesia. Y hemos recordado que somos beneficiarios de esa libertad que solo se encuentra en ti. Te damos gracias por ese privilegio, te damos gracias por esa bendición y queremos pedirte que si algún hermano, alguna hermana está ahora experimentando, Señor, el aislamiento, el alejamiento de ti, que a través de tu gracia
pueda ser restaurado nuestro corazón, pueda ser restaurada nuestra vida y que podamos estar en la comunión contigo. Si alguien está aceptándote en su corazón como su Salvador personal, Padre Santo, hazle sentir que tú estás actuando en su vida y que su vida no será la misma. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por orientar nuestra vida y permite que podamos ser generadores de esa libertad que se obtiene de ti y que nuestro país pueda, Padre Santo, encontrar el cauce para que esas libertades que a través de ti podemos experimentar y conocer vengan a ser parte de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración.